Hola, buenos días, público de Radio Familia. Estamos otra vez en este programa Charlas de Ciencia, trayéndoles una vez más un tema sumamente interesante. Em, Quisimos llamarlo Dios desde la razón, el cual trata de explicar la existencia de Dios o demostrar la existencia de Dios desde la ciencia. Estamos con el ingeniero Marcos Barraza. Inge, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Dije, ¿qué tema nos trae hoy con esto Bien, de... bien, pues mira, el tema es un poquito complejo, o es bastante complejo. Hemos estado hablando de física, de filosofía, y hoy hablaremos un poco de teología. Y hay que recordar que la teología es más compleja que la filosofía y la filosofía más compleja que la física. Y el conocimiento general que tenemos de teología es sumamente superficial. Esto es, la mayor parte de la gente recibimos solo el catecismo cuando somos niños y nos lo dan con una serie de ejemplos y parábolas, pero rara vez nos dan argumentación. Y cuando crecemos, nos pasa lo mismo que a los adultos que quieren ponerse un pantalón de niño. Te lo tratas de poner y rompes el pantalón, ¿no? Y pasa mucho que los muchachos de preparatoria que mantienen su fe hasta esas edades entran a la universidad y fácilmente pierden la fe porque no saben argumentar y no entienden las razones de la teología. Entonces vamos a tratar de ver algunos argumentos de la teología. Cuando entras a ver cómo se argumentan los dogmas, es un proceso verdaderamente maravilloso. Y hoy vamos a ver las 5 vías con las cuales Santo Tomás de Aquino demuestra la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino es un personaje no solamente importante en la iglesia, sino que es muy importante en la humanidad, porque cambia el giro de la humanidad. Hasta el año de 1200 y fracción, la iglesia y la sociedad occidental había sido básicamente platónica. Esto es, San Agustín toma de Plotino, el gran reformador de Platón, no tanto reformador, sino que Plotino termina la obra de Platón, la estructura, y de ahí San Agustín toma la filosofía para hacer la filosofía de la doctrina cristiana. Evidentemente, con los libros sagrados, con una serie de textos, y ahí arranca la doctrina básicamente platónica hasta llegar al siglo XIII, donde Santo Tomás de Aquino introduce a Aristóteles a la Iglesia Católica y al mundo occidental. Y con Aristóteles entran las artes y entra la ciencia, y tenemos como consecuencia, unos años después, el Renacimiento. Hay que recordar que los grandes pintores, como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, hacen obras para la iglesia. E inclusive los grandes científicos son acogidos también en la iglesia, los grandes astrónomos, los físicos, etcétera. Y Santo Tomás de Aquino era un hombre que era un maestro extraordinario y tiene una obra muy amplia, muy vasta. Genera toda una serie de conocimientos enciclopédicos, y ahí escribe las 5 vías. Hay que entender que estas 5 vías es un resumen de un libro de más de 300 páginas donde detalla y justifica ampliamente los argumentos que se ven reducidos cuando tú expones las 5 vías. Y los escribe para estudiantes de filosofía que dan por hecho la existencia de Dios. Esto es, no entra un debate contra los ateos, sino simplemente habla para estudiantes de filosofía que conocen los términos en los que se va a expresar y
que todos creen en Dios. De hecho, en esa época casi la totalidad de la humanidad creía en Dios. Ahorita más del 90% sigue creyendo en Dios, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino explica a sus alumnos la existencia de Dios a través de 5 vías. Para evitar controversias habría que analizar toda su obra y restablecerla como contexto. Claro, actualizarlas al día de hoy requeriría más de 300 páginas que él usó para enunciarlas. De tal forma que en este programa solo las enunciaremos y platicaremos de algunas controversias que generó. Claro, si usted quiere profundizar, ahí está la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, pero vamos a hacer una pequeña guía de lo que fueron las vías. La primera guía es la vía del movimiento. La segunda, la vía de la causalidad. La tercera, la vía de la contingencia. La cuarta es la vía de los grados de perfección y la quinta vía, la vía de la finalidad. Esto es, son 5 guías y cada una demuestra la existencia de Dios. Ahora, ¿qué metodología aplica para estas vías? Parte del primer punto como un punto de partida, la experiencia. Esto es, vivimos esto y a partir de que vivimos esto, vamos a estar deduciendo toda una serie de factores y de hechos que nos lleven a Dios. El segundo principio es el principio de causalidad. Esto es, todos los hechos son causados. O sea, cada hecho tiene una causa detrás. Esto es causa y efecto. La tercera parte importante dentro de esta metodología habla de la imposibilidad de un regreso al infinito en las causas, esencialmente en las causas ordenadas de una experiencia. Esto es, limita la experiencia, no puedes ir al pasado hasta el infinito. Tienes que llegar a un punto. En la cuarta, concluye que tiene que haber una primera causa de esa experiencia. Entonces vamos a hablar de esas 5 experiencias y tiene que haber una primera causa. Esto es una causa no causada. Y esa primera causa posee los atributos divinos. Esto es Dios. Uno de los presupuestos básicos de esta argumentación es que se considere el principio filosófico de razón suficiente. ¿Qué es razón suficiente? Razón suficiente significa que un hecho debe de tener una explicación. Esto es, una razón de existir. Sin esto no tiene significación todo. La objeción más común es que los ateos hacen el quinto punto que identifica la primera causa como Dios, que afirman que no necesariamente tiene que ser cierto. Esto es, por ejemplo, en el caso del motor inmóvil, afirman que aunque estén de acuerdo en cómo se llega al motor inmóvil de esta primera vía, ese motor puede ser cualquier cosa menos lo que entendemos por Dios. Sin embargo, Santo Tomás lo explica ampliamente en sus tratados, la relación de este motor inmóvil con los argumentos de Dios. Otra objeción muy común es que aunque acepten las 5 vías, afirman que esto no demuestra la existencia del Dios cristiano. Algo que es totalmente absurdo porque Santo Tomás nunca habla del Dios cristiano. Esto es, no lo pueden acusar de algo que no dijo, ni puede ser un argumento en contra algo que no dijo. Otra objeción muy frecuente es el regreso al infinito. Hay que recordar que en aquel entonces, en el siglo XIII, estaba la idea del universo que siempre había existido, de un universo que siempre ha existido. Entonces, en un universo que siempre ha existido, no es necesaria una primera causa. Inclusive en esta época todavía se consideraba que el universo era inmutable. Bien, si bien Santo Tomás argumenta que el universo no es infinito,
Va a ser hasta el siglo XX, en 1920 y fracción, cuando el sacerdote Georges Lemaitre demuestra matemáticamente la no infinitud del universo con su teoría del Big Bang. Esto es, Lemaitre demuestra que el universo tuvo un inicio. Hay que recordar también algo muy interesante, que estas matemáticas las hace junto con Salvador Vallarta, se llaman Lemaitre-Vallarta. Bien, Santo Tomás no pretende llegar a Dios como una primera causa, que esto es algo muy interesante. Santo Tomás no establece a Dios como una primera causa en el pasado donde empezó todo, sino como la primera causa que sostiene la totalidad en la existencia aquí y ahora. Y solamente para esta cláusula escribe un libro que se llama Aeternitatis Mundi. Esto es, Dios no existió, como decía Nietzsche, que Dios había muerto, no. Dios existe como una causalidad, y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, donde afirma que Dios existe aquí y ahora. Y para eso, en su libro Aeternitatis Mundi, habla de dos tipos de series causales. La primera serie causal le llama per accident o accidentalmente ordenada. En la filosofía moderna le llaman lineal u horizontal. Por ejemplo, tú eres causa de tu papá y tu papá de tu abuelo y etcétera. Y tú vas a ser causa de tus hijos, tú generas tus hijos. Sin embargo, para que tú seas causa de tus hijos, no requieres de que existan ni tus padres ni tus abuelos. Esto es, tú eres causal en este momento. Esto es lineal u horizontal. Es una forma de serie. Y dentro de esto viene la que se llama per se o esencialmente ordenada. Y a esta serie se le llama jerárquica o vertical. Esto es, toda la cadena depende para que sea esta serie. Por ejemplo, esta computadora que tengo aquí, para que esté aquí, necesita de la mesa. Y la mesa, para estar aquí, necesita del edificio. Y el edificio necesita de la tierra. Esto es, hay toda una serie ordenada y jerárquica. ¿Ok? Además, establece que nadie puede ser causa de sí mismo. Esto es, no se puede uno generar a sí mismo porque tendría que, para generarse a sí mismo necesitaría uno existir antes de existir, ¿no? Lo cual cae uno en una fuerte contradicción. Bien, entonces esto constituye una orden jerárquica que por necesidad tiene que tener un primer miembro. Este primer miembro debe tener poder causal por sí mismo o que exista por sí mismo de forma independiente sin ser causado. Esto es una primera causa incausada, o sea, nadie lo genera. Y de aquí pueden sacarse ciertas características que identifican esta primera causa con lo que todo llamamos Dios. Entramos a la primera vía. A partir del movimiento, o como Aristóteles le llamaba el motor inmóvil, la primera premisa es que encontramos en el mundo algunas cosas que se mueven. Como decíamos, la primera premisa es establecer una experiencia. Hay algo empírico. Encontramos en el mundo algunas cosas que se mueven. Y eso es algo que todos podemos validar. La segunda es, todo lo que se mueve es movido por otro. Y eso se establece como principio de causalidad. Todo lo que se mueve es movido por otro. La tercera,
es imposible ir hasta el infinito en una serie jerárquica. Esto es, tenemos que llegar a que no existen una serie infinita de motores movidos. Tiene que haber el primer motor. Y eso lo dice la cuarta premisa. Tiene que haber algún primer motor inmóvil que mueva sin ser movido por otro. El primer motor inmóvil posee los atributos divinos clave, es decir, es Dios. Aquí hay que entender que movimiento tiene un alcance mayor al movimiento de lugar, o sea, el cambio de posición, ya que el término en latín motus que usa Santo Tomás se refiere a un concepto amplio de cambio. Aristóteles, que usa la misma metodología para la física, la filosofía y la metafísica, Aristóteles define el movimiento como el paso de potencia a acto. ¿Qué es esto de potencia al acto? La potencia, hablando en términos comunes y corrientes, la podemos definir como una posibilidad. Por ejemplo, un tronco es en potencia una silla, una mesa, una puerta o lo que usted quiera. Esa es la potencia. En cuanto se realiza algo con esa madera, se convierte en acto. Luego, la puerta, si usted decide con ese tronco hacer una puerta, la potencia es el tronco y el acto es la puerta. Otro ejemplo, ya no en el ramo de la física, sino en la filosofía o en la vida cotidiana. Si usted está cursando la preparatoria, es en potencia cualquier profesionista. ¿Ok? El que usted se imagine. En el momento que toma una decisión y la ejecuta, se convierte en acto. Esto es, en potencia, usted es cualquier profesionista y en acto termina siendo un ingeniero o abogado, dependiendo, o médico, lo que usted eligió. Y la potencia es la posibilidad de ser profesionista y el acto es ser ingeniero. Bien, entonces podemos replantear esto en términos más modernos de la siguiente forma. Encontramos en el mundo algunas cosas que cambian, que pasan de potencia al acto. Esta primera premisa es nuestra experiencia. Todos los días estamos viendo que las cosas cambian. Y cambian, como lo decimos, física o humana o emocional o de cualquier forma. Lo que habíamos dicho de potencia al acto. La segunda premisa la podemos expresar en lenguaje moderno. Todo lo que va de la potencia al acto está potencializado por alguien que ya está en el acto. Esto es, el que transforma esa potencia en acto, ya es acto. Esto es para que usted como profesionista en potencia se transforme en un ingeniero, un abogado, pues necesita existir. Esto es, usted está en acto como existencia y potencializa el deseo de ser ingeniero en ingeniero. Bien, este postulado lo discute ampliamente Aristóteles en su filosofía. El tercer postulado: es imposible ir hasta el infinito en una serie jerárquica de actualizadores actualizados. Esto es, traíamos ahí para que tú estés presente y puedas ser ingeniero, tuvo que ver tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera, y todas las condiciones que te permitieron ser persona. En un momento, toda esa serie se para. Si esto es cierto, luego tiene que haber un actualizador puramente actual, un acto puro, con el poder de actualizar a otros sin tener que ser actualizado por nadie. Alguien que actualiza todo y que no es actualizado por nadie. Ese actualizador no es otro más que Dios. Bien, esa es la primera vía donde habla del motor inmóvil o el paso de la potencia al acto.
La segunda vía es a partir de la causalidad eficiente. Encontramos en el mundo causas eficientes subordinadas, esto es, causas causadas o dependientes. Bien, esta premisa parte de la experiencia, de nuestra experiencia empírica, de lo que vemos todos los días, de lo que nos pasa todos los días. Causas eficientes subordinadas. Esto es, una causa depende de otra causa. ¿Ok? Y el segundo postulado de esta vía es: nada es causa de sí mismo. Ya lo habíamos platicado. Nosotros no podemos ser causa de nosotros mismos porque tendríamos que existir para podernos crear, ¿no? Entonces, lógicamente, si algo no existe, no puede crear nada, ¿no? Nosotros no nos podemos causar a nosotros mismos. Y también lo que comentamos como tercera es que es imposible ir hasta el infinito en una serie de jerárquicas de causas causadas. No podemos estar regresando, o si regresamos a encontrar las causas, tenemos que llegar a un final, ¿no? Y eso lo dice el cuarto postulado. Debe de haber al menos una causa incausada. Esto es, una causa que no tenga a su vez causa. Y la primera causa incausada posee los atributos divinos para ser Dios. Como les digo, cada uno de estos postulados los explica a satisfacción Santo Tomás. Este es nada más el resumen. Y aquí de nuevo partimos de un hecho de experiencia. Vamos a suponer, por ejemplo, una manzana tiene como causa un árbol, y el árbol puede producir manzanas gracias a la tierra, al agua y el sol. Luego el árbol es causa de la tierra, el agua, el sol, la semilla, etc. Esto es, el árbol es dependiente de varias causas. Así como la manzana es un efecto de sus moléculas y estas son efecto de los átomos, etc., hasta que lleguemos a un punto, ¿no? Y repetimos que no es posible que sea efecto de sí mismo. Esto es, la manzana no puede ser efecto de sí mismo, ni el árbol puede ser efecto de sí mismo, porque como les hemos dicho, tendría que existir antes del ser, lo cual sería absurdo. Bien, siguiendo la serie jerárquica, tendremos que llegar a alguien que sea independiente. Esto es, que no sea causado. Y ese, evidentemente, no es otro más que Dios. Bien, vamos ahora a ver la tercera vía a través de los seres transitorios. Volvemos al primer postulado que nos relaciona con la experiencia diaria. Y en esta experiencia diaria encontramos en el mundo seres que pueden ser o no ser, que se generan y se corrompen por lo que le llamaremos transitorio. Nosotros mismos podemos ser o no ser, nos generamos y nos corrompemos, ¿no? Aquí se usa la palabra corromper como equivalente a morir, ¿no? Esto es, somos y desaparecemos. A veces se les llama también seres contingentes, lo que en forma sencilla se puede expresar como seres que no son permanentes, sino que tienen una tendencia intrínseca a dejar de ser. Bien, eso lo vemos no nada más en los seres vivos, lo vemos en las cosas, lo vemos en el universo, lo vemos en todo. Bien. El segundo punto de causalidad, que es la causalidad, ahí define que todo lo que es capaz de no ser, en algún momento deja de ser. Esto es, empieza a ser y deja de ser. Y esto nos lleva a la tercera premisa, que es: si todos los seres fueran capaces de no ser alguna vez, no habría nada en la realidad. Esto es, si todo desaparece y tuviéramos suficiente tiempo, entonces llegaría un momento en que nada fuera
no habría realidad. Bien, pero si todo esto fuera verdad, tampoco habría nada, porque lo que no existe no empieza a existir, más que en virtud de lo que ya existe, que es el principio de causalidad. Esto es lo que existe, debió haber algo que hubiera existido que genere esto, aun cuando sea transitorio. Algo lo debe generar y eso transitorio puede generar nuevas cosas, pero tiene que haber algo que no lo sea. Esto es, no todos los seres son transitorios, tiene que haber un ser que no sea transitorio, un ser que siempre haya existido. Un ser necesario o bien tiene la razón de su necesidad en sí mismo, o bien recibe la necesidad de otro. Aquí también es imposible ir hasta el finito en una serie jerárquica de seres necesarios para los otros. Esto es, tiene que haber un momento en que inicie. De ahí se concluye que existe al menos un ser necesario por sí mismo. El ser necesario debe poseer los atributos divinos clave, es decir, ese ser necesario que no necesita de otro ser es lo que llamamos Dios. Pasamos a la cuarta vía. Y la cuarta vía habla de los grados de perfección. Vamos a ver la experiencia que tenemos. Encontramos nosotros en las cosas perfecciones puras trascendentales realizadas en diversos grados. Por ejemplo, la bondad, la verdad, la nobleza. Y hay grados de perfección. Por ejemplo, una planta es más perfecta que una roca. Un animal es más perfecto que una planta. Un ser humano es más perfecto que un animal. Y aquí vemos que hablamos de la perfección como algo relativo, ¿no? No como algo absoluto. Cada uno de estos seres es mejor que el anterior, tiene más plenitud de ser porque alcanza y realiza bienes superiores. Eso es lo que nosotros observamos. Y la siguiente premisa de causalidad nos establece que ninguna perfección que pertenezca a la escala de una cosa puede tenerse de forma limitada, según un más o menos. Esto es, la perfección en sí misma no puede ser limitada. Y la tercera premisa, y algo que entendemos, es que las cosas de nuestra experiencia no poseen esa perfección por su esencia. Nosotros no podemos ser en esencia perfectos, sino la parte de esa perfección relativa se debe a una causa. Esto de la perfección la tienen en forma causada o participada o derivada. Esto es, se nos da parte de esa perfección o se derivan propiedades de esa perfección que no es nuestra esencia. O sea, no somos perfectos, pero tenemos parte de esa perfección que se nos ha dado. Y hay que buscar una causa de esa perfección. Con lo cual se concluye que tiene que haber al menos un ser máximamente perfecto. Este ser debe poseer esas perfecciones por su propia esencia. Esto es, la perfección no es de esencia de nosotros ni de las cosas, pero sí debe haber un ser donde la perfección sea parte de su esencia. Esto es, sea esencialmente perfecto. Y hablamos de una perfección de modo ilimitado o no participado. Esto es, no está en partes, es total la perfección. Lo cual significa que ese ser es verísimo y nobilísimo. Además de ser óptimo, esto es lo mejor, es totalmente cierto y es totalmente noble. Y se concluye aquí que el ser máximamente perfecto posee los atributos divinos,
Esto es en lo que nosotros reconocemos como Dios. Las cosas de nuestra experiencia que tienen que ser, son, pero no son en su ser. Esto no somos perfectos en el ser. Si algo tiene que ser, pero no es, entonces ha de tener el ser causado, participado o recibido de otro que en último término lo sea por esencia, y a ese ser le llamamos Dios. Esto es, Dios nos da parte de esa perfección, nos participa, pero no es nuestra esencia la perfección, ni existe la perfección en las cosas. Solo existe en una persona. Y en último término, a ese ser perfecto que nos participa de esas perfecciones, es a lo que llamamos Dios. Esta es la cuarta vía. Ahora vamos a la quinta vía. Y la experiencia nos dice, encontramos en el mundo de los seres que careciendo de conocimiento obran por un fin. Aquí ha sido sumamente controversial en los últimos años por falsas interpretaciones, lo vamos a ver. Pero bueno, eso es que encontramos en el mundo de los seres que careciendo de conocimiento obran por un fin. Vamos al segundo punto de esta quinta vía. Los seres que carecen de conocimiento no pueden tender a un fin, sino en cuanto sean ordenados por un ser inteligente que conozca en acto dicho fin. Esto es, hay un ser inteligente que lleva a ese ser a un fin. El tercero es que debe existir al menos una inteligencia suprema que dirige todas las cosas naturales hacia un fin. Y cuando hablamos de todas las cosas naturales, hablamos de todos los fenómenos del universo, inclusive la vida. Y concluimos que esta inteligencia posee los atributos divinos claves. Esta inteligencia que guía a todos los seres no puede ser otro más que Dios. Como les comentaba, esta relación causa-efecto ha sido cuestionada por la física cuántica y a la vez justificada por ella misma. Es un tema bastante largo que podemos abordar en todo un programa. La relación entre causa y efecto. Y la física cuántica analiza que hay algunos fenómenos aleatorios que surgen de la nada, ¿no? Hoy ya hay teorías que encuentran ese viaje a la nada, por ejemplo, las partículas en el vacío cuántico que están apareciendo y desapareciendo, ¿no? Aparentemente sin causa. Bien, ahí lo que pasa es que no hemos demostrado las causas de esas partículas. Lo mismo, el colapso de la función de onda también nos representa, ¿no? O representaba un enigma de que una partícula pudiera estar en diferentes posiciones, rompiendo la ley de la causalidad. Hoy, a través de las ecuaciones de Schrödinger, podemos determinar esas posiciones. Y bien, pues esto es a grandes rasgos las 5 vías, en resumen, un tema que le llevó a desarrollar a Santo Tomás de Aquino casi toda su vida, que escribió más de 100 volúmenes y que nos da una pincelada de lo que es la teología, ¿no? De ese mundo complejo, de esa relación tan compleja, con tantas variables, que sin embargo es claro y la experiencia nos dice que vivimos una relación personal con Dios todos los días. ¿Ok? Si analizamos todos estos fenómenos, día a día los estamos viviendo, aunque no tengamos las herramientas filosóficas y teológicas para definirlo. Pero ese es el trabajo de los teólogos,
y lamentablemente no hay la divulgación de la teología como debería ser, ¿no? Y eso se debe en gran medida a la complejidad y al cúmulo de conocimientos que deben de estudiar los teólogos para poder entender los dogmas y los conceptos. Pero tenemos un gran aliado. No necesitamos estudiar teología. La fe, que es un don divino, nos permite entender la teología sin conocer teología. No sé, Alejandro, si tienes alguna pregunta. Por aquí tenemos una pregunta, Inge. Decía, ¿puede la ciencia explicar la conciencia sin Dios? Dice que la ciencia puede estudiar la conciencia, pero no puede explicar cómo surge la conciencia de la materia. Es un dato interesante. Fíjate que la mayor parte de los grandes científicos son creyentes y muy espirituales. Dicen que poca ciencia te hace ateo y que mucha ciencia te hace creyente. Evidentemente, si profundizas en la física, encuentras que la física no es posible sin Dios. Y es un tema que podemos tratar tal como las 5 vías, llegar de la física al concepto de Dios es un tramo bastante largo que hay que explicarlo con mucho detenimiento, pero evidentemente puedes llegar con la ciencia y cuando ciencia te hablo de física, puedes llegar al concepto de Dios. Y aquí la filosofía, si la tomas con ciencia, la filosofía te llega al concepto de Dios. Excelente. Bueno, pues de todos modos aquí les ponemos a disposición el teléfono de Radio Familia para que nos manden sus preguntas al WhatsApp. El teléfono es C27-112-9184. Por ahí nos pueden estar mandando sus preguntas y pues aquí las resolvemos en este o en el próximo programa. Todas las preguntas se quedan contestadas y dudas también. Les repito, el número es C27-11-291-84. Al igual que en los comentarios de Facebook, ahí pues los vamos a estar recibiendo, leyendo y pues también los contestamos en este o en el próximo programa. Pues un tema muy interesante, Inge, en el cual en base a la filosofía, en base a también que, ¿cómo puedo decirle? Todos los caminos, ya sean científicos o teológicos, o filosóficos, llevan a Dios. O sea, llega a un punto en el que la ciencia no puede explicar o demostrar cierto punto de origen, y es donde entra Dios a la escena, ¿no? Y que ya explicando los datos que muchas veces la ciencia no puede explicar. Sí, mira, hay un libro sumamente interesante que podría ser tema de un programa que se llama Tierra Rara. Se juntan varios científicos y analizan qué eventos debió ocurrir para que hubiera vida en la Tierra. Y encuentran una serie de casi 30 singularidades para que hubiera vida humana en la Tierra. ¿Qué es una singularidad? Una singularidad en el terreno de la teología se llama milagro. Y en el terreno de la física, una singularidad es cuando ocurre un fenómeno que no se apega a las leyes de la física. Ok, por ejemplo, uno que fue debatido durante 40 años fue el enfriamiento del universo. Esto es cuando inicia el Big Bang, se empiezan a formar átomos más complejos conforme pasa el tiempo y la temperatura, y empiezan a desaparecer los átomos de hidrógeno, que eran
el átomo más común. Si hubiera desaparecido el átomo de hidrógeno, no hubiera existido el agua. Y sin el agua no hubiera existido la vida. Entonces hay un punto en que se empieza a enfriar el universo. No habiendo atmósfera, no habiendo aire, la única forma que podía enfriarse, perder calor, era transformar ese calor en radiación. Y si hubiera sido cierto lo de esta radiación, esa radiación debería de ser perceptible y existir en la fecha y venir de todos lados. Y es lo que le alegan mucho a Lemaitre, y era uno de los ataques a la teoría de Lemaitre. Y Lemaitre había calculado la frecuencia de esa radiación. Y sucede que cuando empiezan las antenas de televisión, las antenas parabólicas, se empiezan a usar los satélites, unos instaladores ven que había ruido en la recepción. Estaban probando unos amplificadores de bajo ruido que detectaban ruidos muy pequeños y empiezan a ver un ruido en una dirección y empiezan a mover la antena y ese ruido venía de todas las direcciones. Entonces reportaron como algo extraño y le llamaron ruido de fondo, que no explicaban. Pero cuando ven la frecuencia, estamos hablando ya de los años 60, Lemaitre en los años 20 es cuando expone, y pasaron 40 años para demostrar que Lemaitre tenía razón. Esa radiación venía precisamente del punto donde se empieza a enfriar el universo. Y venía de todos lados porque estaba en todos lados esa radiación. Y estaba en la frecuencia que había predicho Lemaitre. Y así te vas recorriendo todos los eventos para que haya vida humana. Y la vida humana es sumamente raro. De hecho, los astrónomos y las autoridades tienen décadas tratando de encontrar vida en otros planetas y hasta ahorita no hay el menor indicio de vida en otros planetas. Esto es, si nosotros agarramos la galaxia, y ya me estoy entrando al tema de Tierra rara, vemos que solo hay un pequeño anillo de esta galaxia donde puede haber vida. Adentro de ese anillo, la radiación es tan alta que no permitiría la vida humana. Y afuera de ese anillo, los planetas son acuosos, no podría haber vida como hay aquí. Entonces realmente es una franja sumamente pequeña. Y en esos planetas no pasaron los otros eventos que tuvieron que pasar para que hubiera vida aquí. Esto es, para que la vida humana se desarrollara, se requirieron más de 200 millones de estabilidad. Entonces, hay muchos eventos raros y muchas singularidades que dieron la estabilidad para que hubiera vida en la Tierra. Entonces, desde teología se habla de una intención. Hubo una intención de que hubiera vida y una intención suficientemente capaz para modificar las leyes del universo, ¿no? Okay. Qué interesante, dije, fíjese que se me acaba de ocurrir que pudiéramos hacer un programa precisamente de singularidades a lo largo de la historia. Sí, sí, es muy interesante porque... Hay varias, hay muchas, ¿verdad? Sí, y fíjate que hay pues, algunos físicos que en lugar de decir, oye, acepto la intención de vida, tratan de ir explicando esas singularidades y lógicamente no le encuentran explicación. Todo por no decir, oye, simplemente la descartan, es una singularidad, ok, no sé qué pasó, pero pasó. Pero no la voy a investigar más. Pero no la voy a investigar más porque no la encuentro. Y hay muchas, ¿no? Y a pesar de todo eso, se niega todavía la intencionalidad en que haya vida en este planeta, que es rarísimo la vida humana. En el sistema solar evidentemente está descartada, pero parece ser que tampoco en la galaxia hay vida. A pesar de todos los mitos y cuentos que corren por ahí, etcétera,
no hay evidencia de vida en otro planeta hasta ahorita. Y ya tenemos décadas estudiando eso. Porque hoy en día existe mucha fake news, mucha malinformación, desinformación, dije, así es. hacia el pueblo, sobre todo en plataformas digitales en las cuales se comenta mucho. Está de moda, muy de moda y agarra una fuerza tremenda en los últimos, de la pandemia para acá, las teorías de conspiración sobre esto, precisamente de la origen, no, perdón, de la vida fuera del planeta. Y incluso, pues ya ve, existió desinformación respecto a que ya descubrieron vida en tal planeta del sistema solar, por ejemplo, en Marte, que ya Bueno, existe. mira, cuando hablo de vida me estoy refiriendo a la vida humana, ¿no? Vida inteligente, así es. Inteligente, ¿no? Vida humana. Sí, Muchos se dicen, pues no es tan inteligente, bueno, pero vida humana, ¿no? No, o sea, vida humana. Sí, mentes complejas como la de nosotros, ¿no? Así es. Entonces, ese tema está padre, dije, ¿qué te parece? Órale, ¿Qué parece? Sí, cuando gustes lo... Hacemos uno de singularidades del universo. Y también de extraterrestre lo podemos hacer, ¿por qué no? Excelente. Muy bien, es muy interesante. A lo mejor movemos una de las cartas y se cae toda la pirámide de naipes con la que está construida la teoría de los extraterrestres, ¿no? Ándele. Pues sí, precisamente para eso es este programa, para hablar de este tipo de temas, ¿no? Pues bueno, dije, es un tema excelente el que acaba de tocar, sobre todo la demostración científica de la existencia de Dios y cómo llegan los científicos o las personas que no son religiosas en veces a caer en este tipo de disyuntivas respecto a sus creencias, y incluso algunos que han sido convertidos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos el químico que trabajó que dirigió el proyecto Genoma. Él era ateo cuando empezó, ¿no? Y cuando termina dice, no, esto no puede ser posible sin un creador, ¿no? O sea, él terminó siendo creyente, ¿no? Entró como ateo al proyecto y terminó como creyente, ¿no? Es un caso, y es un caso común en los científicos que se van a fondo de los temas. Llega un momento en que se encuentran con Dios, ¿no? No, pues muy bien. Dije, pues llegamos a la parte final del programa. Agradecerle por otro programa más y pues ya tenemos una listita, acuérdese, ahí hay que irlos tomando cada uno de los programas que hemos tenido compromiso y bueno, nos vamos sobre de ellos. Dije, muchas gracias por muchas gracias. Y pues nos estamos viendo, público de Radio Familia, en próximos domingos, 11 de la mañana, 10 de la mañana, perdón, 10 de la mañana por Radio Familia y en la página de Facebook Radio Familia 107.9. También nos pueden escuchar en radiofamilia.com.mx. Así que pues ya tienen ahí nuestras redes sociales y pues nos estamos escuchando el próximo domingo. Muchísimas gracias, Inge, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos aquí domingo a domingo. Gracias. Gracias.